Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno, un día más, una mañana más que podamos cantar y alabar el nombre de nuestro Dios. Y hoy me gustaría que podamos, con la ayuda de Dios, disponer nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra atención, a meditar en algo que refiere a nuestras vidas cristianas, ¿no? Y que muchas veces se toma muy a la liviana, o muchas veces en el contexto en el que nos encontramos dentro del mundo evangélico, ¿no? O aún de las personas religiosas. Muchas veces el concepto de la fe puede llegar a ser algo muy abstracto, algo muy lejano a una realidad de lo que realmente Dios en su palabra nos enseña acerca de la fe. ¿Cómo es que realmente se ve en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica, que somos hombres de fe? ¿Cómo es que la fe realmente se evidencia, ¿no? Desde el momento en que abrimos nuestros ojos cada día hasta el momento en que apoyamos nuestra cabeza sobre la almohada? ¿Cómo es que esa fe que muchas veces proclamamos con nuestra boca, ¿no?, se relaciona con una realidad y una verdad profunda en nuestros corazones? Bueno, que el Señor nos acompañe y nos ayude a meditar un poco, ¿no?, acerca de qué se trata realmente vivir por la fe. Los invito a buscar en sus Biblias, en Hebreos capítulo 11, un capítulo conocido acerca de este tema. Y vamos a estar compartiendo Hebreos capítulo 11, todo el capítulo, y vamos a estar yendo hasta el 12, versículo 3. Todo el capítulo 11 de Hebreos y del capítulo 12 hasta el versículo 3. Dice así la palabra de Dios: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc se trasladó al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto,
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó al éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la remera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Oramos. Señor, te pedimos, clamamos, Señor, delante de ti para que en esta mañana, Señor, nos asistas con tu Espíritu Santo para que realmente, Señor, podamos vivir, Señor, en fe. Que realmente la fe sea algo, Señor, que caracterice nuestras vidas.
Señor, que realmente podamos entender la naturaleza, la esencia, y tomar, Señor, estos gloriosos ejemplos que nos has dejado en tu palabra, Señor, y mirar a Jesús por sobre todas las cosas, Señor. Entender de qué se trata cuando entendemos, Señor, que la fe habita en nosotros. Señor, cómo debemos vivir en consecuencia a esa verdad, Señor, a ese don que un día depositaste, Señor, en nuestras vidas. Asistínos, ayúdanos, acompáñanos en esta mañana, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos es un libro escrito bajo una ocasión o una circunstancia, ¿no?, como muchos le suelen llamar, en donde, debido a la persecución que los cristianos judíos estaban padeciendo en tiempos de Nerón como emperador romano, muchos de estos cristianos que habían sido judíos y que ahora creían en Cristo, se encontraban siendo tentados a volver al judaísmo ortodoxo para que en cierta forma ellos puedan obtener, alcanzar de un descanso ante tal presión o tal persecución presente. Estos cristianos se veían oprimidos por los ciudadanos, ¿no?, aún por los propios judíos. Se veían oprimidos en cuanto a su fe, atacados, perseguidos. Y ante el padecimiento, ante la lucha, ante la aflicción, muchos estaban siendo tentados dentro de la iglesia a volverse al judaísmo. El peligro de aquellos cristianos judíos radicaba en alejarse de la fe, la cual en su momento fue puesto como fundamento sobre sus vidas, la cual presentaba a Cristo con toda superioridad y con toda supremacía, la cual presentaba a Cristo como Hijo de Dios y quien intercede ahora por los suyos delante de Dios, la cual presenta a Cristo como autor y como consumador del nuevo pacto, volviéndose a costumbres o a ritos judíos del Antiguo Testamento, negando en cierta manera la obra llevada a cabo por Dios el Padre en su Hijo Jesucristo. Se veían tentados a volver a aquella religión la cual observaba, ¿no?, la ley de tal manera que buscaba por obras alcanzar a Dios. Y el autor de la carta a los Hebreos escribe con el ánimo de alentar a aquellos cristianos que estaban siendo tentados a abandonar la fe para así dejar de sufrir y hallar una vida más tranquila dentro de la sociedad en la que se encontraban. Sin embargo, el autor de esta carta dice en el capítulo 13, versículo 22, que sus palabras, es decir, todo lo que él desarrolla a lo largo de la carta, son palabras exhortativas, ya que comprende que una fe madura en el cristiano se alcanza con una profundidad teológica en crecimiento. El autor en todo momento nunca separa estas dos verdades, de que una fe robusta y una fe que va en crecimiento es una fe que crece en un conocimiento teológico. Ellos debían poner su mirada en aquel por el cual Dios, como dice al principio de la carta, habla y salva. La mejor manera de animar y alentar a sus lectores es escarbando y sacando a luz las riquezas de la superioridad de Cristo sobre todas las instituciones de la ley del Antiguo Testamento, como así también resaltando su sacerdocio inmutable y eterno, perfecto y sin fin. El autor a los Hebreos, considera que mediante esta comprensión sus lectores se hallarán alentados
para continuar hacia la meta, corriendo la carrera que tienen por delante, perseverando en la fe. En todo momento realza la supremacía de Cristo por sobre todas las tipologías del Antiguo Testamento, mencionando que las mismas no eran más que una sombra de lo que se vería consumado en su persona. Volver a observar cada una de las prácticas judías en el antiguo pacto de nada le serviría a estos creyentes, ya que solo los conduciría a la expectación, dice el autor, de un horrible juicio delante de Dios cuando su Hijo vuelva. Así como los israelitas habían salido de Egipto y vemos que en el desierto fueron desobedientes y no lograron, a causa de su desobediencia e incredulidad, entrar en el reposo de Dios, que en aquel entonces era la tierra prometida. De la misma manera, el autor hace saber a su audiencia que ahora, entendiendo que en el presente el Padre ha hablado por medio de su Hijo, mucho más nos esperará una horrenda expectación de juicio si, como habiendo creído en Jesucristo, ahora rechazamos a su Hijo en semejante ejemplo de desobediencia a su palabra y a su revelación. Cada una de las imágenes encontradas en el Antiguo Testamento no hacían más que apuntar a Cristo. Por eso el autor se toma tiempo a lo largo de toda la carta para dejar en claro que por medio del sacrificio de Cristo, ahora ya todos esos rituales y sacrificios del Antiguo Testamento no tienen sentido, ya que pertenecen al antiguo pacto y no al nuevo pacto inaugurado y consumado por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Mediante 5 advertencias que el autor hace en esta carta, las cuales son descuidar una salvación tan grande, copiar el ejemplo de los israelitas en el desierto, permanecer inmaduros en la fe, despreciar el nuevo pacto y, como última advertencia que hace a lo largo de toda la carta, que es el peligro de rechazar la advertencia celestial, el autor impulsa a los creyentes hacia la madurez en la fe y hacia el ánimo en el Evangelio, a abrazar la fe aún en medio de aflicciones y en medio de persecuciones. La tentación, como les decía, radicaba en que estos cristianos que en su momento habían creído en la fe del Evangelio, ahora corren el peligro de volverse al judaísmo, ya que dicha religión en aquel entonces no era cuestionada o prohibida por el Imperio Romano, mientras que el cristianismo sí, considerando que los cristianos no rendían culto al emperador y se veía como una amenaza latente para el imperio. El autor les recuerda el fundamento que ellos habían recibido cuando escucharon el Evangelio, el cual es Cristo y todas las promesas adquiridas por medio de la fe en Él, de manera tal que los lectores puedan soportar la prueba y continuar corriendo la carrera de larga distancia sin deslizarse del camino. Y previo al pasaje que leímos, previo al texto que vemos, nos habla acerca del ejemplo anterior que ellos habían obtenido de resistencia y de continua necesidad de resistir en medio de dichos padecimientos. Les recuerda que ellos resistieron y les recuerda también la necesidad de continuar resistiendo a dichos padecimientos. Aclara que los que tienen una genuina fe en Jesús no son de los que retroceden para perdición, sino que perseveran en la fe para perseverancia del alma. Y justamente ese es el punto que quisiera que hoy podamos meditar. Los creyentes genuinos viven y perseveran en fe. Y comienza nuestro texto citando la esencia de la fe
que es nuestro primer punto. Dividí esta sección en 3 puntos. El primero es la esencia, la naturaleza de la fe. El segundo son los ejemplos de hombres de fe. Y el tercer punto, la excelencia del ejemplo de fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor, al inicio de esta sección, como un medio de alentar a sus lectores a soportar, los exhorta a seguir el ejemplo de los héroes bíblicos de la fe. Hace una introducción que describe la naturaleza confiada y la naturaleza esperanzadora de la fe con respecto a las realidades invisibles por las cuales estos hombres del Antiguo Testamento fueron elogiados, en contraste con la incredulidad de los israelitas que fueron mencionados en el capítulo 3 de la carta, que cayeron en el desierto. Romanos 8:24 nos dice que en esperanza nosotros como creyentes hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que se ve? Y esa es la realidad genuina de la fe. Pone toda esperanza en las cosas que no se ven. Hermanos, no podemos relacionar que nosotros como cristianos tenemos una vida de fe, que hay fe en nosotros, si solo la relacionamos y la adjuntamos a nuestro presente y a las cosas que vivimos en el aquí y en el ahora. El autor realza y confirma que la esencia de la fe apunta hacia algo que no vemos y que esperamos. Entonces podemos pensar que vivimos por fe en la medida en que realmente nuestros corazones esperan aquello que no vemos, de lo cual nos habla el Evangelio. Hoy en día es muy común escuchar decir a las personas que tienen fe, ¿no? Cualquier persona creyendo doctrinas de diferentes tipos, si uno le preguntara, muchas personas dicen tener fe. Sin embargo, la fe de la cual nos habla el autor de Hebreos es la fe en las promesas de Dios reveladas en su palabra. Y todas ellas como resultado de la gloriosa y la majestuosa obra de Cristo Jesús en la cruz. La fe, hermanos, trasciende a un simple decir. La fe va más allá de lo que realmente nosotros discernimos en cuanto a lo que nos rodea. La sangre de Cristo en la cruz inauguró un nuevo pacto. Uno mucho mejor, nos dice la carta a los Hebreos, y más excelente que el antiguo pacto. El autor en todo momento exhorta a estos cristianos a no ignorar esta verdad en Cristo y así despreciar las verdades, ¿no?, que acompañan a este nuevo pacto en el cual uno vive por fe. No se vuelvan atrás, les está diciendo a lo largo de toda la carta, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Estamos en un tiempo donde la fe es algo muy común, escuchar ser pronunciado por la boca de los hombres, como les decía. Y muchas veces se pierde de vista de qué se trata realmente la fe. Ese don de Dios que ha sido derramado en los corazones de aquellos que Dios escogió desde la eternidad, se manifiesta por medio de una comprensión y de una claridad en cuanto al lugar que pertenece y decide estar. Esa fe se manifiesta con una comprensión y con una claridad en el creyente en cuanto al lugar al que pertenece y al que desea estar. Es una persona que aguarda deseosamente
llegar a aquella ciudad celestial, que pone toda su esperanza en el futuro glorioso de Dios, con la esperanza de que sus lectores perciban su realidad con ojos de fe y así den frutos genuinos de creyentes en medio de la aflicción. El autor relata concisamente algunos episodios de la historia de Israel donde manifiesta el ejemplo de aquellos hombres que vivieron por fe. Es por la fe de ellos que los antiguos, dice, es decir, los hombres del pasado, recibieron testimonio del Evangelio. Y comenzando por entender que el universo fue creado por la palabra de Dios, hace que sea la fe misma lo que nos permite entender que lo que fue hecho, de que lo que fue creado nació de algo que no se ve y que fue la palabra de Dios. Sin fe, hermanos, ya Génesis capítulo 1, versículo 1, sería una locura para nuestras mentes. ¿Cómo creer que con simplemente pronunciar Dios pudo haber creado? ¿Cuánto más el resto de la palabra de Dios? Dios como creador es algo inconcebible en nuestras mentes si no tenemos fe. Y luego el autor comienza a caminar en la historia trayendo algunos ejemplos de fe y sus logros. Abel, por medio de su sacrificio, en comparación con el de su hermano Caín, continúa siendo un ejemplo, dice el autor, para nosotros hoy, de un sacrificio puro y limpio a Dios. Enoc, por su fe, dice que fue trasladado al cielo sin gustar la muerte. Como haciendo una declaración, el autor, entre paréntesis, dentro de este relato de estos hombres de fe en la historia del pueblo de Israel, el autor va, en la medida que va desarrollando y va mencionando estos ejemplos de fe, hace como una especie de paréntesis para poder sellar en el corazón, en la mente de sus lectores, verdades profundas y necesarias acerca de la fe. Y lo que viene luego de este ejemplo de Enoc es el primer caso. Como haciendo una declaración entre paréntesis, el autor les dice en el versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Ahora esto nos hace pensar, hermanos, que de alguna manera podemos creer que estamos buscando a Dios y lo podemos estar haciendo sin fe. Podemos buscarlo sin realmente creer en nuestros corazones que Dios existe y que es real y que es remunerador de los que lo buscan genuinamente. De hecho, ese era el peligro latente de muchos que habían escuchado el Evangelio en aquel entonces, pero que ahora estaban al borde de volverse al judaísmo. Sin fe, les dice el autor, es imposible que ustedes agraden a Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos declarar aún con nuestra boca que creemos en el Evangelio. Pero si en lo profundo de nuestro corazón, hermanos, no habita la realidad de ver a Dios como real y cercano a nosotros, por más que hagamos lo que hagamos, no estaremos agradando a Dios. El autor quiere resaltar esta verdad a sus oyentes, a sus lectores, para que ellos comprendan que el único camino genuino, que lo único que acompaña una verdadera fe es creer que Dios es real, que Dios existe y que su palabra está por sobre todas las cosas. Ese es el único camino, esa es la única manera, les dice el autor, de que ustedes pueden agradar a Dios, no mediante ritos, no mediante tradiciones. No hay nada, les dice el autor, que ustedes volviéndose a su antigua religión puedan hacer para agradar a Dios.
porque lo único que agrada a Dios es la fe. Y continúa el autor citando otros ejemplos. Les dice, Noé, sin ver con claridad lo que pasaría, preparó el arca para que él y su familia se salvaran del juicio de Dios. Abraham, ante el llamado de Dios de dejar su tierra y su parentela, sin dudarlo, obedeció aún sin saber ni siquiera a dónde iba. Habitó como extranjero en la tierra prometida, creyendo que algo más le esperaba, que esa no era la verdadera tierra a la cual Dios lo llamaba. Le continúa diciendo que Sara, por fe, aún siendo ya grande para tener hijos, le creyó a Dios y tuvo a Isaac, quien luego sería por medio de quien vendría la descendencia de la promesa. Y el autor nuevamente abre un paréntesis para decir en el versículo 13 al 16, en otras palabras, que tales fueron hombres de fe que aún llegaron a la muerte sin ver lo que tanto esperaban. Aún así, permanecieron fieles a su fe. Y Dios dice que no se avergüenza, un verbo que el autor utiliza en el presente, lo que significa que su testimonio continúa siendo fiel delante de Dios. El testimonio de estos hombres, aunque ellos ya murieron, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Dice el autor, la fe vuelve posible la obediencia aún mientras enfrentamos tiempos difíciles o de persecución. Ella nos prepara, dice un autor, para andar con Dios y ver los peligros que nos sorprenden en el camino. Por medio de la fe recibimos los dones y las promesas de Dios aún cuando parezcan imposibles. La fe de Abraham y Sara es también la fe en el Dios creador y en el Dios del pacto que Él contrajo particularmente para ellos. Es decir, ellos confiaron en aquel que les prometió una gran familia, sabiendo que es el mismo Dios que creó el universo. Por eso, aún estando en decadencia, como leemos en el versículo 12 del capítulo 11, siendo Abraham, ¿no? Conociendo la historia, Abraham ya tenía 100 años en el momento de engendrar a Isaac, ellos confiaron que Dios les daría una gran descendencia. La fe no se trata de esperar cosas imposibles, sino de vivir mirando hacia el futuro, confiando en que Dios hará todo lo que prometió. Se trata de vivir una fe activa. Esta fe continúa avanzando y avanzando hacia la nueva ciudad, hacia la patria celestial. En un contexto donde pareciera que es necesaria la fe en el creyente para lograr ver cosas imposibles, para que nuestros ojos puedan observar cosas que ante los ojos de los demás es inconcebible. El autor de Hebreos les dice que la naturaleza, la esencia de la fe, lo que hace es poner la mirada en las promesas de Dios, ¿no? Que vendrán. Nada que ver, ¿no? Con arraigar una fe en cosas que egoístamente el hombre desea ver en esta tierra, sino que una fe genuina lo que hace es depositar toda su confianza en que lo que Dios dijo que hará, lo hará. Y continúa el autor mostrando la fe que aún permanece al filo de la muerte y cuando parezca apagarse la esperanza, ¿no? En el corazón del hombre. Versículos del 17 al 19. Isaac había recibido la promesa de un hijo y ahora tenía que matarlo. Abraham obedeció fielmente a Dios, creyendo que aún matándolo, Dios tenía el poder para traerlo a vida nuevamente. Las bendiciones sacerdotales eran en base a la fe, como viendo hacia cosas futuras. Los versículos del 20 al 22 continúan con el ejemplo de Moisés, que dejó la gloria que Egipto le podía proveer, poniendo la mirada en lo que Dios
le dijo que haría por su pueblo. Eso lo encontramos en los versículos del 23 al 30. Vemos el ejemplo de una gentil como Rahab, la cual recibió a los espías en su casa, creyendo en la existencia de Dios y en su poder. Y así como viniendo muchos ejemplos a la mente del autor, realiza una mención rápida de nombres de aquellos que fueron ejemplos también de fe, como vemos en el versículo 32. La fe, dice el autor de los Hebreos, fue lo que los movió a estos hombres a conquistar reinos, a hacer justicia, a obtener promesas, a ver milagros como bocas de leones cerradas, a escapar de la espada, a ser fuertes aún siendo débiles, a ser poderosos en la guerra, a vencer sobre sus enemigos. Mujeres viendo a sus hijos vivir cuando creían que ya estaban muertos. Otros aceptando la tortura a fin de alcanzar una mejor resurrección. Otros soportando golpes, prisiones, morir a piedrazos, a espada. Otros alejados de la sociedad y vagabundos en este mundo. Afligidos, maltratados. Son menciones. Lo que el autor les permite ver a sus lectores, que estos hombres del pasado estuvieron dispuestos a vivir con tal de evidenciar, ¿no?, que su fe estaba puesta en las promesas de Dios. Todos estos, dice el autor, aun siendo de testimonio para su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto, y esta palabra provisto que encontramos significa en el original como viendo a Dios levantando la mirada por sobre su realidad, la realidad de estos hombres, el presente de estos hombres, y viendo algo mejor para nosotros hoy, para los lectores, ¿no?, de la carta, creyentes del presente, para que también ellos puedan ser completos, dice el autor, como aquellos del pasado. Como si Dios suspendiera, ¿no?, ese proceso de plenitud de aquellos hombres de fe que dieron su vida por creer en Él, y ahora nos haga partícipes de lo mismo. Como si levantara la mirada y Dios a lo lejos vea que a cada uno de los escogidos desde la eternidad Dios espera que la obra, así como en aquellos hombres se completó a lo largo de toda su vida, así como la fe en aquellos hombres se evidenció hasta la muerte, también el creyente en el presente tenga la oportunidad de vivir y de reflejar una vida de fe. Entonces vimos la esencia de la fe como la esperanza puesta en aquello que no se ve. Y luego vimos innumerables ejemplos de hombres de fe que caminaron en este mundo, aferrados a aquello que no podían ver, pero creían que lo alcanzarían. Y por último, quisiera que veamos el mayor ejemplo de fe que podemos tener y que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como una especie de resumen y un énfasis que hace el autor, comienza en el capítulo 12 diciendo: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El autor aplica entonces de forma práctica lo que venía diciendo. Les dice a sus lectores que teniendo tantos ejemplos de fe, ellos también puedan abrazar, sea cual sea la circunstancia adversa o aflicción por la que estén pasando, la fe de la misma manera que aquellos hombres del pasado, desechando todo peso y pecado que tan fácilmente los puede llegar a envolver y hacer que se alejen de la fe en el Evangelio.
que a pesar de la persecución y la oposición que estaban atravesando, puedan despegar su vista de las cosas terrenales y puedan ponerla sobre las cosas invisibles, sobre las cosas eternas. Que puedan madurar en la fe, entendiendo que Cristo es mayor que la ley y se encuentra intercediendo delante de Dios el Padre cada día por ellos hasta el fin. De esta manera, le dice el autor, podrán correr con paciencia la carrera que tienen por delante en esta vida. De esta manera, soportando las pruebas, continuarán avanzando hacia la meta. Sin embargo, su mirada debe estar puesta por excelencia en aquel que es no solo quien hizo posible la fe de ellos, sino además quien tiene el poder para perfeccionarlos en sus vidas de fe. A eso se refiere cuando dice el autor que Cristo es consumador también de la fe, no solamente el autor. Poniendo los ojos en Jesús y tomando su ejemplo, quien por el gozo, nos dice, por la recompensa puesta delante de él, soportó la cruz. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, disfrutando de su obra completa. Con semejante ejemplo de fe, les dice el autor, llama a sus lectores a no poner la mirada en las cosas que ellos estaban viviendo y pasando en su presente, sino poner la mirada en Jesús. Y que de la misma manera que Jesús avanzó hacia la cruz, mirando como a lo lejos el gozo que vendría luego, así también ellos puedan soportar las pruebas mirando hacia Cristo, quien es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Dios ahora habla a su pueblo a través de su Hijo, es lo que encontramos al principio de la carta, quien es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene, dice, todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que podemos entender y conocer de Dios, ahora se nos da a conocer por medio de Cristo. No hay nada más en donde buscar a Dios, sino en la persona de su Hijo. Ya habiendo derramado su sangre, ya habiendo hecho un sacrificio perfecto de una vez y para siempre, dice el autor en la carta, ahora purificó a su pueblo de sus pecados y gobierna con poder a la diestra del Padre. Es mirando a Él, les dice, que podrán avanzar hacia la madurez de su fe, poniendo la mirada en las cosas que no se ven. Su esperanza deberá estar anclada ahí, aún en medio de la adversidad. De hecho, las pruebas serán el horno donde su fe será purificada y será madurada. Dios habla a través de su Hijo. Un nuevo pacto fue inaugurado. El Hijo cumplió a la perfección toda demanda de la ley y ahora por medio de su sangre, siendo sacrificio perfecto, aceptado por Dios, intercede por nosotros. El gozo del creyente en la recompensa final debería ser el motor de su fe. Una fe que debe madurar y crecer conforme el creyente avanza en su carrera, en su vida cristiana. Porque como bien dijo el autor, nosotros no somos de los que retrocedemos para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si tu corazón, hermano, no desea con todas sus fuerzas que llegue el día en que puedas disfrutar plenamente de todas las promesas de Dios, si no ves cada día las cosas de este mundo como cosas pasajeras, si tu mirada no está puesta en la eternidad, si te aferrás a este mundo de tal manera que pareciera que no hay nada más, déjame decirte que tu fe no está madurando. Y eso, según el autor de la carta a los Hebreos, es algo peligroso, porque conduce a desobediencia. Sea cual sea la circunstancia que nos toque pasar, debemos entender que es necesario que nuestra fe madure, que nuestra fe tenga un proceso de crecimiento constante, que cada día más podamos creer
con todo nuestro corazón en las promesas de Dios en Cristo Jesús para la eternidad. Que cada día nuestra fe avanza arraigada a una profundidad teológica de lo que Dios hizo en Cristo. Si bien el autor de la carta a los Hebreos tenía la intención de alentarlos para que ellos no desfallezcan ante la aflicción y no se vuelvan atrás, vemos a lo largo de toda la carta, que los invito a que la puedan leer, es que en todo momento utiliza la teología para fortalecer, para robustecer la fe de sus oyentes. Nuestra fe, hermanos, debe ir acompañada de un entendimiento y una profundidad cada día más teológica. Las dificultades y las pruebas no son una excusa para que nosotros nos alejemos de la fe, para que dejemos de crecer en la fe. Por otro lado, los lectores originales corrían el peligro de volverse al judaísmo con tal de no padecer por el Evangelio. Nosotros hoy en día no corremos con ese peligro. No corremos con el peligro de, por la gracia de Dios, de estar siendo tentados a renunciar a la fe o a volver hacia una fe totalmente que niegue el Evangelio por sufrir persecución. Aún así hay un principio detrás de todo esto, que es bueno que lo meditemos en nuestras vidas. Muchas veces, con tal de no ser incomodados o movidos a sufrir por el Evangelio, sea cual sea la circunstancia o en el entorno que nos toque, muchas veces, con tal de no sufrir por nuestra fe, con tal de no pasar vergüenza por nuestra fe, solemos alejarnos y volver a ciertos comportamientos, o quizás amoldarnos a ciertos comportamientos o pensamientos que para nada evidencian una fe genuina en Jesucristo y su sacerdocio perfecto delante de Dios. Muchas veces nos amoldamos a ciertas circunstancias o comportamientos que para nada reflejan que la fe está creciendo en nuestras vidas. Muchas cosas hoy pueden en tu vida llevarte a tomar la decisión de quedarte cómodo como estás, de creer que así estás bien, de continuar con la rutina de una vida tal cual siempre fue. Una vez escuchaste el Evangelio, creíste en Jesús, lo proclamás quizás en el contexto de la iglesia, donde no hay nadie que te pueda replantear algo, donde no hay nadie que te pueda hacer sentir incómodo, donde no hay nadie que te haga pasar vergüenza, donde no tengas que defender esa fe. Pero la realidad es que nuestra fe debe evidenciar constantemente en nuestras vidas, sea cual sea el lugar o el contexto en el que estemos, de que está creciendo, de que nuestra mirada acerca de nuestra vida ya no está puesta en este mundo, sino en las cosas que están por venir. No hablar del Evangelio, quizás para no ser incomodado. Calmar nuestras conciencias muchas veces con simplemente cumplir ciertas responsabilidades o costumbres religiosas que podamos tener. Y tantas otras cosas que podríamos traer a nuestras mentes que muchas veces pueden llevarnos a amoldarnos a lo que sea con tal de no padecer y de madurar en la fe. Es necesario, hermanos, que así como aquellos ejemplos de fe que encontramos en la palabra de Dios, nosotros con nuestras vidas también evidenciemos cada día de que nuestra mirada no está puesta, ¿no?, en lo que nuestros ojos pueden ver, sino en lo porvenir, en las promesas de Dios, en todo lo que Cristo, ¿no?, alcanzó por nosotros, y que eso se vea evidenciado y reflejado en una vida práctica, ¿no? Que lleguemos hasta el final de nuestros días, ¿no?, mostrándole al mundo de que nuestra mirada no está puesta acá, de que nosotros estamos esperando algo que no está en este mundo, y que ese sea el motor que nos impulse cada día, ¿no?, a arraigarnos al Evangelio, a poner los ojos en Jesús, a poder ver y creer cada día más, ¿no?, en la recompensa que nos espera, en esa herencia que encontramos también en la palabra de Dios, esa herencia que nadie nos va a poder quitar, y que realmente
al sentir y al creer en esta verdad, nuestros corazones sean movidos a mostrarle al mundo que vivimos, que somos hombres de fe. De eso se trata la fe, hermanos. La fe no se trata de buscar ahora las cosas extraordinarias y milagrosas que puedan realmente, por un periodo de tiempo, ¿no?, creer que Dios existe. Debemos creer cada día más a la palabra de Dios, mirar a Cristo Jesús, su obra en la cruz, ver su ejemplo de cómo Él, poniendo su mirada en la recompensa, fue obediente hasta la muerte. Y derramó su vida en la cruz, ¿no? Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a fijar nuestra mirada en Él, a tomar su ejemplo y buscar vivir vidas de fe que honren a Dios y glorifiquen a Dios, como así también que den un fiel testimonio de en quién hemos creído. No damos el mensaje al mundo de que somos hombres de fe simplemente porque salen palabras de nuestra boca que dicen que creemos en Dios. Debemos vivir como viendo al invisible, ¿no? Como confiando en las cosas, las cuales Dios nos habla en su palabra y que son eternas. Nuestras vidas deben dar un mensaje al mundo de que estamos de paso, de que somos peregrinos. Los peligros de no madurar en la fe, un tema que el autor constantemente recalca en la mente de sus lectores, son serios, hermanos. Y Dios nos ayude a no solo ser conscientes de la necesidad de madurar en la fe que tenemos cada día, sino que también podamos entender y creer de todo corazón que estamos de paso y que realmente este mundo no es lo que deseamos, ¿no? Que sea una realidad de nuestros corazones, que sea algo que se evidencie en la manera en que vivimos, cómo proyectamos nuestro tiempo, cómo administramos nuestra vida, en qué ponemos nuestros recursos, ¿no? Cuánto buscamos de Dios, cuando hablamos, ¿no?, de qué manera vemos las cosas de este mundo. No descuidemos una salvación tan grande. Seremos hombres de fe, dice el autor de la carta, si retenemos hasta el fin el principio de nuestra seguridad. El Evangelio nos habla de una seguridad en Cristo Jesús. Por medio de la fe en Él es que nosotros ahora confiamos, ¿no?, de que alcanzaremos la vida eterna. Que eso sea una realidad que se vea evidenciado cada día en nuestras vidas. Que al mirarnos, los demás puedan ver que realmente creemos en eso. Y culmino con una serie de exhortaciones que el autor hace a su audiencia para que podamos meditar en nuestro corazón acerca de la necesidad de prestar atención a lo que el autor nos dice en la carta a los Hebreos, de la necesidad de vivir y de madurar en la fe que tenemos como cristianos. En el capítulo 3, versículo del 12 al 14, en la carta les dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, el cual es Cristo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Y finalmente en el capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, haciendo referencia a los israelitas en el desierto. Es necesario prestar atención a la exhortación que hace el autor en la carta a los Hebreos para que podamos mirar a Cristo, ¿no?, y ya no arraigarnos a cosas terrenales, ¿no?, a obras
¿no?, que delante de Dios para nada sirven y que para nada le agradan. Porque lo que le agrada a Dios es la fe. A Dios le agrada que nos acerquemos a Él por medio de la fe. Dios avive y haga crecer nuestra fe en Cristo Jesús, sea cual sea nuestra circunstancia. Levantemos la mirada hacia la eternidad y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque somos peregrinos de este mundo. Si así lo creemos, claramente damos a entender que buscamos una patria propia, como dice el texto, nuestra patria celestial. Vivir con la mirada puesta ahí es vivir una vida de fe. El mundo, hermanos, no es nuestro hogar. Por tanto, debemos vivir por fe. Dios nos ayude a que sea una realidad de nuestras vidas, de que cualquiera que nos vea o que el testimonio que demos en este mundo clame, ¿no?, y exponga un mensaje al mundo de que estamos de paso y que nuestra mirada, de que nuestra vida, ¿no?, de que nuestra esperanza no está puesta acá. Que realmente podamos llegar al final como estos hombres de fe, ¿no?, realmente perfeccionándonos en eso, sabiendo que le agrada a Dios y que es el camino que Él preparó para cada uno de nosotros. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos en nuestro día a día, en cada instante, cuánta fe, Señor, nos hace falta, Señor, en nuestros corazones. Cuánta necesidad tenemos de madurar en nuestra fe. Señor, si examinamos nuestros corazones, cuántas cosas dan un mensaje, Señor, de que muchas veces, Señor, estamos tan concentrados, arraigados, Señor, a cosas temporales, pasajeras de este mundo, que nada tienen que ver con la fe, Señor, puesta en la eternidad. Señor, estos ejemplos gloriosos de fe, Señor, te ruego que los traigas a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y que realmente, Señor, nos acerquemos a ti, no por medio de lo que nuestros ojos pueden ver, no como una consecuencia de lo que nos sucede en nuestro día a día, Señor, no como un resultado de si las cosas marchan bien o marchan mal en nuestras vidas, sino que realmente nos acerquemos a ti confiadamente, Señor, entendiendo la obra de Cristo Jesús en la cruz, entendiendo, Señor, que es por medio de la fe que te agradas en nosotros, Señor, que es el camino que has preparado para salvar a los tuyos. Señor, una fe que pone la mirada en las cosas que no se ven, en las cosas que son eternas. Señor, una fe que evidencia que tenemos una convicción, Señor, que creemos en las promesas que nos has hecho. Señor, que realmente nuestras vidas estén marcadas y caracterizadas por una fe genuina. Señor, porque de no ser así, como dice el autor de la carta de los Hebreos, fácilmente podríamos caer en desobediencia, porque nos empezamos a distraer, porque nos empezamos a deslizar en este mundo, Señor, y nos alejamos de la fe. Señor, te ruego que nos cuides, que nos guardes y que realmente, Señor, como decían tus discípulos, que tú puedas aumentarnos la fe. Señor, que la fe sea algo, Señor, distinto a lo que en el contexto en el que estamos, Señor, muchas veces se entiende por fe, donde la arraigamos, Señor, simplemente a deseos egoístas y personales, donde muchas veces la arraigamos a cosas que nuestro corazón caído, Señor, desea, nuestra carne desea, pero que nada tienen que ver con tus promesas eternas. Ayúdanos, Señor, a tener una fe genuina, Señor, y que realmente cada día, desde el momento en que abrimos los ojos en nuestra intimidad, hasta el momento en que reposamos nuestras cabezas en la almohada, realmente, Señor, demos un mensaje al mundo de que nosotros estamos de paso, de que este no es nuestro lugar, de que deseamos con todo nuestro ser, Señor, que llegue ese día, Señor, en el cual podamos morar junto a ti por la eternidad. Señor, que estos gloriosos ejemplos de fe, Señor, sean algo que nos cuiden, nos alienten, Señor, nos impulsen a realmente no desalentarnos con las aflicciones, con los padecimientos que podemos tener en nuestro día a día, en nuestro entorno familiar, en nuestros trabajos, en nuestra economía, sino que realmente nuestra fe
Señor, realmente evidencie lo que hemos visto hoy. Es pues la fe, la certeza de los que se espera y la convicción de lo que no se ve, sino que realmente nuestra fe esté puesta ahí. Señor, que podamos ver el gozo que nos espera por la eternidad. Señor, ver el ejemplo de tu Hijo en la cruz. Señor, la obra consumada. Entender que Él ahora intercede por nosotros delante de ti. Señor, de manera tal, Señor, que nada podrá apartarnos de ti. Y que podamos realmente con paciencia seguir avanzando, Señor, hasta que llegue ese día glorioso en el cual, Señor, podamos gozar junto a ti por la eternidad. Te pedimos, Señor, que la fe vaya en aumento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.